Una noche, durante lo que parecía una reunión normal con amigos, no esperaban nada especial, solo una noche informal llena de risas, bocadillos y quizás un poco de cerveza de más. Mi mejor amigo, Eric, había sido la única constante en mi vida durante años, una presencia tan familiar y arraigada que nunca lo pensé dos veces. Pero esa noche, algo se sintió diferente. Eric acababa de regresar de un viaje con su familia, y cuando entró por la puerta, fue como si lo viera por primera vez en años. Se veía renovado, de alguna manera más lúcido. Su cabello, normalmente corto, había crecido un poco, y las ondas sueltas que caían sobre su frente le daban un aspecto relajado y natural. Su figura, siempre atlética, parecía ahora más ancha, con sus músculos perfilados bajo una sencilla camiseta negra que se le ajustaba justo lo suficiente para llamar la atención. Intenté no mirarlo fijamente, restándole importancia, pero cuando sus ojos se clavaron en los míos desde el otro lado de la habitación, algo se agitó en mi pecho, una chispa silenciosa y desconocida que no pude ignorar. Sonrió con esa sonrisa torcida y relajada que siempre me caracteriza y se acercó. «¿Sigues con vida después de todo ese trabajo?», bromeó, dándome una palmadita en el hombro antes de abrazarme. Fue un abrazo como todos los que habíamos compartido, cálido, fuerte, que nos conectaba con la tierra. Pero esta vez, lo sentí más largo, sus manos posadas en mi espalda solo un segundo más de lo necesario. Se me aceleró el pulso y me pregunté si él también lo sentía o si solo estaba imaginando cosas. Al alejarnos, su mano permaneció en mi brazo, apretándome suavemente mientras retrocedía un paso. «Ha pasado demasiado tiempo, tío. Tenemos que ponernos al día como es debido esta noche. Sí, logré decir con voz firme, aunque mis pensamientos no lo eran. Definitivamente. La noche transcurrió como siempre con nuestro grupo, apiñados en la sala, despatarrados en sofás y sillas. Las conversaciones se solapaban mientras todos contaban sus semanas, los chistes volaban a toda velocidad para hacer reír a todos. Pero por mucho que intentaba concentrarme en las bromas, mi atención volvía a Eric. Estaba sentado al otro lado de la habitación, con una pierna doblada perezosamente sobre la otra, con una botella de cerveza colgando de sus dedos. De vez en cuando, me miraba, su mirada se detenía un poco más de lo habitual. Intenté deshacerme del extraño calor que me invadía, convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. La sala bullía de conversaciones, las risas resonaban mientras el grupo compartía historias y contaba chistes, pero para mí, el ruido se desvanecía en el fondo. Solo podía concentrarme en Eric. Esa noche estaba magnético, encantador sin esfuerzo al unirse a las bromas. Cada vez que reía, me enviaba una suave vibración, como si estuviera en sintonía con él. Intenté actuar con normalidad, uniéndome a la conversación siempre que podía, pero mi mente estaba en otra parte. Cada mirada que me lanzaba parecía deliberada, como si supiera algo que yo desconocía, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si el resto de la sala desapareciera por un instante. Luego, después de cenar y beber de más, la gente empezó a organizarse en grupos más pequeños. Algunos empezaron a jugar a las cartas, otros pusieron una película y algunos salieron poco a poco, despidiéndose. Eric se dirigió hacia mí, abriéndose paso entre la multitud hasta que estuvo cerca, más cerca de lo habitual. «Oye», dijo en voz baja, solo para mí. «¿Quieres salir un rato? Está haciendo un calor sofocante aquí», asentí, agradecida por la oportunidad de escapar de la habitación abarrotada. Salimos por la puerta trasera a la terraza, y el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una llamada de atención. Las estrellas estaban dispersas por el cielo, y el tenue zumbido de los grillos llenaba el silencio. Reinaba la tranquilidad allí afuera, lejos del ruido de la fiesta, y sentíamos que habíamos entrado en un mundo solo para nosotros dos. Eric se apoyó en la barandilla, su perfil iluminado por la tenue luz del porche. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero noté que estaba consciente de mí, quizá hiperconsciente. Me quedé de pie a su lado, con los brazos apoyados en la barandilla de madera, procurando mantener una pequeña distancia entre nosotros. Por un momento, no dijimos nada. El silencio se prolongó con algo tácito, entonces se giró hacia mí, sus ojos reflejando la luz de una forma que me dejó sin aliento. «Qué bueno estar de vuelta», dijo en voz baja, con un tono de voz más bajo, casi pensativo.
Echaba de menos esto, sonreí, intentando que sonara con naturalidad. Sí, ha sido raro sin ti, no apartó la mirada. Te extrañé. Había algo en su forma de decirlo, suave, intencional, y cargado de más significado que las palabras por sí solas. Sentí una opresión en el pecho y un calor que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. Yo también, admití, mi voz apenas era más que un susurro, se acercó más, rozando el mío con su brazo. El roce fue pequeño, fugaz, pero desató una chispa que no pude ignorar. Me dije que no era nada, solo una coincidencia, pero su mirada contaba otra historia. Su mirada bajó a mi boca por un instante antes de volver a mis ojos, y sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho. No sabía si esperaba que dijera algo o si estaba lidiando con la misma tormenta de pensamientos que yo. Solo sabía que el aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado de una tensión que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. Justo cuando pensé que me hundiría en el silencio, Eric sonrió, suave, casi tímido. Vamos, dijo, señalando con la cabeza hacia el patio. Caminemos un poco, lo seguí sin decir palabra, con el pulso acelerado al bajar de la terraza y adentrarnos en la fresca hierba. La noche se extendía a nuestro alrededor, tranquila e infinita, y por primera vez, me pregunté si este podría ser el comienzo de algo que no me había atrevido a imaginar. El patio estaba bañado por la luz de la luna, suave y plateada, proyectando largas sombras que danzaban a cada paso. El aire olía ligeramente a hierba y al humo persistente de la barbacoa de esa misma tarde. Eric caminaba justo delante de mí, con las manos metidas en los bolsillos, en una postura relajada pero deliberada. Nos llevaba a algún lugar, aunque no estaba seguro de a dónde. Al principio no hablamos. Los únicos sonidos eran el crujido de nuestros zapatos sobre la hierba húmeda y el lejano murmullo de risas dentro de la casa. De vez en cuando, Eric me miraba con expresión indescifrable, como si dudara si decir algo. Cada mirada me llenaba de emoción, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Finalmente, llegamos al fondo del patio, donde los árboles se hacían más frondosos y el mundo se sentía más tranquilo. Eric se detuvo y se giró hacia mí, apoyado en el tronco de un viejo roble. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido, pero su mirada era firme, fija en la mía con una intensidad que me resecó la garganta. «Qué bien se siente», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Solo nosotros». Sin ruidos ni distracciones, asentí, sin saber qué decir. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él lo oía. Había algo en su mirada, algo que no lograba identificar, como si intentara leerme el pensamiento o decidir si dar un paso que no había dado antes. «Has estado callado esta noche», añadió con un deje de curiosidad en la voz. «¿Qué te preocupa?», me encogí de hombros, forzando una risita. «No sé, solo, cosas, supongo». Ladeó la cabeza, sin apartar la mirada de la mía. «¿Qué pasa?» «Sí, ya sabes, el trabajo, la vida, todo eso». Fue una respuesta débil, y ambos lo sabíamos. ¿Pero qué podía decir? Que mi mente había estado dándole vueltas desde que entró por la puerta, que no podía dejar de notar cómo su camisa se le pegaba a los hombros, o cómo su voz parecía más suave cuando me hablaba. Eric sonrió con suficiencia, y por un momento sentí que podía ver a través de mí. «Eres una mentirosa terrible», aparté la mirada, y el calor me subió a las mejillas. «No lo soy». «Sí, también», respondió con tono burlón pero amable. Se acercó, sus zapatos crujiendo suavemente sobre la hierba. «Vamos, dime qué está pasando de verdad». Abrí la boca para responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta mientras se la cortaba la distancia entre nosotros. De repente, estaba a solo un suspiro de distancia, su presencia abrumadora. Podía sentir el calor que irradiaba, podía oler la tenue mezcla de colonia y cerveza que se aferraba a su piel. Sentí una opresión en el pecho y, por un instante, no pude moverme. «Está bien», dijo en voz baja y firme. «Puedes decírmelo». La sinceridad en su tono me dolió el corazón. Quería decírselo, dejar que las palabras fluyeran y finalmente admitir los sentimientos que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Pero el miedo era demasiado fuerte, miedo a arruinar lo que teníamos, a cruzar una línea que jamás podríamos deshacer. En cambio, negué con la cabeza. «No es nada, la verdad». La expresión de Eric se suavizó, pero no insistió. «De acuerdo,
dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Si tú lo dices. Se apoyó contra el árbol, pero no se apartó. El espacio entre nosotros estaba cargado, eléctrico, y podía sentir cada centímetro, como un peso oprimiéndome el pecho. Mis manos se movían nerviosas a los costados, sin saber qué hacer mientras mis pensamientos se convertían en un caos, y entonces, justo cuando pensé que la tensión me quebraría, Eric me extendió la mano. Rozó la mía con suavidad, fugaz, pero deliberada. El roce me provocó una chispa en el brazo, y me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Oye, dijo suavemente, y su voz me devolvió al presente. Tranquila. Soy solo yo. Solo él. Mi mejor amigo. La persona que me conocía mejor que nadie en el mundo. Pensarlo debería haberme reconfortado, pero en cambio me oprimió aún más el pecho, porque si alguien podía ver más allá de los muros que había construido, ese era Eric. No apartó la mano, y yo tampoco. Nos quedamos allí, atrapados en la quietud de la noche mientras el mundo a nuestro alrededor parecía contener la respiración. La noche parecía interminable, el silencio entre nosotros, vivo, con todo lo que aún no habíamos dicho. La mano de Eric se detuvo contra la mía, su toque ligero pero firme, como si me diera tiempo para decidir si me apartaba. No lo hice. No podía. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró, su voz tan baja que casi se perdió en el susurro del viento. Asentí, sin estar seguro de si confiaba en mí mismo para hablar. «¿Qué hacemos aquí?». Sus ojos me buscaron, con una expresión suave pero firme, como si me ofreciera un salvavidas. «Porque siento que hay algo más». Mi corazón se aceleró al oír sus palabras. Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que me lo imaginaba, de que cualquier tensión que creía sentir era unilateral. Pero ahí estaba él, diciéndolo en voz alta, desprendiendo la fina capa de normalidad tras la que nos habíamos estado escondiendo. «No lo sé», susurré, con la voz apenas audible. «¿Qué crees que estamos haciendo?», sonrió, apenas una leve curva en sus labios, y negó con la cabeza. «Siempre haces eso. Vuélveme la espalda». «Porque no sé qué decir», admití, con la voz quebrada por el peso de la verdad. La mano de Eric se movió ligeramente, sus dedos rozando los míos de una forma que me hizo sentir un hormigueo. «Entonces no digas nada», dijo en voz baja. «Solo déjame». Y entonces, antes de que pudiera pensar, respirar o hacer nada, se inclinó hacia mí. No fue apresurado ni torpe, se movió despacio, dándome todas las oportunidades para detenerlo, para dar un paso atrás y fingir que no estaba pasando. Pero no lo hice. Me quedé allí, paralizada, mientras el espacio entre nosotros desaparecía. Cuando sus labios finalmente rozaron los míos, fue como si el mundo se detuviera. Por un instante, no hubo sonido ni movimiento, solo la calidez de su boca contra la mía y el suave latido de mi propio corazón en mis oídos. Era suave, tentativo, casi como una pregunta, y me encontré respondiendo sin dudarlo, a conectar con mis labios. El primer labios unidos fue suave, una exploración vacilante de algo nuevo, pero la intensidad no tardó en crecer. La mano de Eric se deslizó por mi brazo, sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de mi bíceps mientras me acercaba más. Podía sentir la fuerza de su agarre, el calor de su cuerpo contra el mío, y me dio vueltas la cabeza. Cuando finalmente nos separamos, sentía una opresión en el pecho y respiraba entrecortadamente. Eric no me soltó, su mano permaneció en mi brazo, afianzándome, y sus ojos buscaron los míos. Su expresión era una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que no podía identificar. «¿Está bien?», preguntó. Su voz apenas era un susurro. Asentí, tenía la garganta demasiado apretada para hablar. «Bien», dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Porque llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso. La confesión me impactó como un rayo, y de repente, todo lo que habíamos estado bailando se derrumbó. Él también lo sentía. No era solo yo. Yo, comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir, cómo expresar con palabras la tormenta de emociones que se arremolinaba en mi interior. «Está bien», dijo Eric, interrumpiéndome con suavidad. «No tienes que decir nada. Solo, necesitaba que lo supieras». Retrocedió un poco, su mano se deslizó de mi brazo, y la ausencia de su contacto se volvió casi insoportable.
Quise alcanzarlo, cerrar el espacio de nuevo, pero mis pies seguían clavados en el suelo. Deberíamos regresar, dijo, ahora con voz más baja, como si temiera romper el frágil momento que habíamos creado. Sí, logré decir con la voz apenas firme. Pero al darnos la vuelta y empezar a caminar de vuelta a la casa, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que todo había cambiado y que no había vuelta atrás. Camino de regreso a casa parecía un sueño, cada paso demasiado rápido y demasiado lento. Mi mente daba vueltas, repasando una y otra vez los labios unidos, cada detalle grabado en mi memoria, la calidez de sus labios, como su mano me había ayudado a estabilizarme, la suavidad de su voz cuando me preguntó si estaba bien. Era demasiado y, al mismo tiempo, insuficiente. Al llegar a la puerta trasera, Eric se detuvo, con la mano apoyada en el pomo. Me devolvió la mirada, deteniéndose un instante más de lo necesario. Sentí la pregunta flotando entre nosotros, tácita, pero lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier otro pensamiento. ¿Entras?, preguntó finalmente, con voz despreocupada, pero con un tono de tensión que delataba su fachada tranquila. Nos envolvió. La charla distante de nuestros amigos me recordaba el mundo que habíamos dejado atrás. Pero todo se sentía diferente ahora, como si el aire hubiera cambiado, más denso, más cargado. Eric no se unió a los demás. En cambio, me guió en silencio por la casa, pasando la sala donde se oían risas y el murmullo de una película, y subiendo las escaleras hasta su habitación. Mi corazón latía con fuerza a cada paso, el peso de lo que estábamos haciendo se hacía sentir con cada crujido del suelo. Cuando llegamos a su puerta, la empujó y entró, dejándola entreabierta lo justo para que entrara la tenue luz del pasillo. La habitación estaba exactamente como la recordaba, un caos organizado, con ropa tendida sobre una silla, una pila de libros tambaleándose en el borde de su escritorio y su aroma familiar flotando en el aire. Pero ahora se sentía diferente, más íntimo, más vivo. Eric se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras me miraba. La luz de la pequeña lámpara de su mesita de noche proyectaba suave sombra sobre su rostro, resaltando la curva de su mandíbula y la intensidad de su mirada. ¿Estás bien?, preguntó rompiendo el silencio. Asentí, aunque mis manos se movían nerviosamente a los costados, delatando el nerviosismo que me recorría el cuerpo. Sí. Sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, que me hizo doler el pecho. Creo que sí. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La tensión entre nosotros era palpable, llenando la habitación como una densa niebla. Sentía el pulso en los oídos, el peso de su mirada sobre mí era casi insoportable. Y entonces extendió la mano, rozando la mía, y fue como si se rompiera una presa dentro de mí. Sin pensarlo, cerré la distancia entre nosotros, mis rodillas rozando las suyas mientras me paraba frente a él. Sus manos encontraron mis caderas, estabilizándome, asentándome, y sentí que se me cortaba la respiración al mirarlo. Había algo tan vulnerable en su forma de mirarme. Su confianza habitual había sido reemplazada por algo más tranquilo, más vacilante. ¿Puedo volver a tenerte en mis labios?, preguntó, con una voz tan suave que apenas era un susurro. La pregunta me dio un escalofrío y asentí, incapaz de confiar en mi voz. Esta vez, el labio unido fue diferente. No fue tentativo ni inseguro. Fue profundo, absorbente e imposiblemente real. Sus manos se apretaron en mis caderas, acercándome más hasta que estuve de pie entre sus rodillas, su cuerpo presionado contra el mío. Podía sentir su calor, la fuerza en su agarre, y fue como si cada nervio de mi cuerpo se activara al instante. Mis manos encontraron su camino hacia sus hombros, mis dedos se curvaron en la tela de su camisa mientras me aferraba como si él fuera lo único que me mantenía erguida. El mundo fuera de su habitación se desvaneció en la nada, y todo lo que importaba era él, sus labios sobre los míos, su aliento mezclándose con el mío, la forma en que me atraía más cerca como si no tuviera suficiente. Cuando finalmente nos separamos, me quedé sin aliento, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. Eric apoyó su frente contra la mía, con las manos aún en mis caderas, sus pulgares rozando la tela de mis vaqueros con suaves movimientos circulares. «Me estás volviendo loco», murmuró, con una voz baja y áspera que me provocó un escalofrío. Me reí suavemente.
mis dedos recorriendo sus brazos. Lo mismo digo. Se apartó un poco, sus ojos se encontraron con los míos con una seriedad que me hizo latir el corazón. ¿Estás segura de esto? No quiero arruinarlo todo, dudé, asimilando el peso de sus palabras. Sabía a qué se refería. No era un momento fugaz, algo que pudiéramos ignorar si salía mal. Éramos nosotros, nuestra amistad, nuestra historia, todo lo que habíamos construido a lo largo de los años. Pero al mirarlo, al ver cómo esperaba mi respuesta, como si fuera más importante que cualquier otra cosa, supe que no había vuelta atrás. Estoy segura, dije finalmente, con voz firme a pesar del torbellino de emociones que sentía en mi interior. Quiero esto, su sonrisa era suave, casi incrédula, mientras se inclinaba de nuevo, sus labios encontrando los míos con una ternura que me dolía el pecho. Y en ese instante, supe que no había otro lugar donde preferiría estar. Resto de la noche fue como un borrón, una serie de momentos entrelazados por el silencioso zumbido de algo que ambos habíamos tenido demasiado miedo de admitir hasta ahora. Eric se movió de nuevo en la cama, acercándome a él, rodeándome con sus brazos, firmes y cálidos, y fue como si el resto del mundo dejara de existir. No nos apresuramos. Todo en su forma de tocarme, su forma de moverse, parecía deliberado, como si quisiera saborear cada segundo, cada detalle. Sus dedos trazaban patrones perezosos a lo largo de mi brazo, su aliento cálido contra mi cuello mientras yacíamos entrelazados bajo la suave luz de su lámpara de noche. El silencio entre nosotros ya no era pesado, era reconfortante, lleno de una comprensión silenciosa que las palabras jamás podrían capturar. De vez en cuando, me susurraba algo, pequeñas confesiones, risas fugaces y silenciosas palabras tranquilizadoras de que aquello, fuera lo que fuese, se sentía bien. Nunca me había sentido tan vulnerable y, a la vez, tan segura. Cada roce, cada mirada compartida, era como desvelar otra capa, revelar partes de mí que ni siquiera sabía que estaban ocultas. Eric era mi mejor amigo, quien me conocía mejor que nadie, y, sin embargo, en esos momentos, era como si nos descubriéramos por primera vez. Las horas pasaron como minutos, y finalmente los sonidos de la casa se aquietaron. Las risas de abajo se desvanecieron, el crujido de los pasos se alejó, y el único sonido que quedó fue el suave ritmo de nuestra respiración. A medida que la noche se alargaba, me encontré recorriendo la línea de su mandíbula, memorizando la curva de sus labios, la forma en que sus ojos se suavizaban al mirarme. Sonrió, tomando mi mano y presionando un lips attached contra mi palma antes de sostenerla contra su pecho. Su latido era firme y fuerte, un silencioso recordatorio de que esto era real, de que esto éramos nosotros. Esto lo cambia todo, ¿no? Pregunté suavemente, mi voz apenas rompiendo el silencio. Eric asintió, rozando mis nudillos con el pulgar. Sí, así es. Pero me parece bien, si tú también. No lo dudé. Lo soy. Sonrió, acercándome más a él hasta que no quedó espacio entre nosotros. Bien, porque no creo que pueda volver a fingir que esto no es lo que quiero, yo tampoco. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, tiñendo la habitación de suaves tonos dorados y azules, nos quedamos allí, abrazados. No era perfecto. Era nuevo y aterrador, y había tantas preguntas sin respuesta sobre lo que vendría después. Pero en ese momento, nada importaba. Solo importábamos nosotros. Amor tiene una forma de sorprendernos, ¿verdad? Aparece en los lugares más inesperados, con las personas que menos esperamos, y cambia todo lo que creíamos saber. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te conmovió? Si fue así, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con alguien a quien le gusten las buenas historias y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. Y si alguna vez has tenido un momento en el que la amistad se convirtió en algo más, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. Hasta la próxima, sigue creyendo en la magia de la conexión. Nos vemos en el próximo video.